El romance es uno de los géneros más populares dentro del anime, pero siempre habrán joyitas que se quedan olvidadas y este es el caso de Kimi wa Houkago Insomnia o Insomniacs After School, anime que salió en primavera de 2023 y me sorprende lo tan bueno que es que casi ningún canal le dedicó video. Créanme chicos, me puse a buscar y muy pocos canales le dedicaron, lo cual se me hace muy raro porque es muy bueno el anime. Soy Brandon Martínez de Onichannel y hoy les presento la reseña de Kimi wa Houkago Insomnia. No perdamos más tiempo y arranquemos con el video. Ganta, un chico de secundaria, descubre que su compañera Isaki, al igual que él, sufre insomnio. Con ella comienza una singular relación al compartir breves siestas y confidencias en el antiguo observatorio astronómico del instituto. Ahora clausurado y convertido en trastero, esta historia, que muestra la inocencia de los inicios en una relación, desde la amistad hasta el nacimiento del amor, te hará reír y te invitará a dormir placenteramente junto a sus exhaustos protagonistas. 1 de cada 5 japoneses sufre perturbaciones del sueño y, entre los adolescentes, los casos de insomnio no dejan de crecer. Cuando llegue una de esas largas y duras noches en vela en las que te encuentres agotado, sabrás que no estás solo. El material de la historia fue generalmente una parte sólida del espectáculo y estaba muy centrado en los personajes, aunque obviamente el enfoque estaba en los dos protagonistas, Ganta e Isaki. Me gustó mucho cómo resaltaba las luchas de la vida de muchos de los miembros del elenco fuera de los personajes principales. Me permitió involucrarme con la mayoría de los personajes y sus interacciones. Sin embargo, los dos protagonistas son muy entrañables, con momentos con los que se puede identificar en relación a su insomnio y sus luchas. Su dinámica juntos se sentía bastante fresca entre la gran cantidad de comedias románticas que pues en la actualidad tenemos. Una de las primeras cosas que se puede notar acerca de los dos protagonistas es lo notablemente cómodos que están el uno alrededor del otro. Aunque hay una presencia de torpeza adolescente, las reacciones están controladas a la perfección. Existe una cierta comodidad sin fricciones y accesibilidad en la química y la dinámica entre los protagonistas que, hay que decirlo, es muy reconfortante. Gran parte de la atención en la historia gira en torno a los propios personajes, a las dificultades personales y el trauma que enfrentan. Ganta e Isaki hacen avanzar la trama por sí mismos en lugar de ser arrastrados. La historia explora sus trágicos pasados que llevaron a sus actuales condiciones de insomnio. El insomnio puede ser muy destructivo para la vida personal y social de alguien, pero con la compañía mutua no solo aprendieron a lidiar con ello, sino que hicieron que sus noches fueran mágicas a su manera. Me hubiera gustado ver un poco más de los personajes secundarios, pero las interacciones que tienen los dos protagonistas fue una muy buena. El arte es donde el manga realmente brilla por derecho propio, siendo una gran manifestación de arte visual. Y en parte, Liden Films trató de capturar el estilo artístico distintivo del mangaka, que está bien, aunque nunca puede alcanzar las alturas del material original. Que la verdad, yo no he leído el manga chicos, pero las ilustraciones del manga son hermosos. Esto a pesar de que cuenten con Reiko Sasaki, quien es el asistente de planificación y productora de Yufukashi no Uta, que pues también fue un anime de Liden Films que se centra en el aspecto nocturno de la serie, que es muy similar al anime de Insomniacs After School. El anime brilla al crear lo que me gusta llamar un momento. Cuando la música y las imágenes se mezclan y la historia alcanza un clímax importante, en ese momento te quedas asombrado y yo me quedé así, completamente absorbido en la experiencia. Juntas la banda sonora que fue relajante e inmersiva y un romance cautivador pero realista para atraparte en momentos satisfactorios que te dejan con los ojos bien abiertos. Aunque solo sea por unos segundos, sentí esos momentos cuando estaban en la playa durante el viaje escolar y se quedaron dormidos, cuando estaban hablando bajo la lluvia en la parada de autobús. En términos generales, la animación en este anime fue decente en la mayor parte de su duración, aunque hubo momentos en los que la calidad sí disminuyó notablemente. Pero oye, espera chico, Liden Films demostró ser pues un maestro en la gestión de presupuesto, porque vaya que lo aprovecharon de una muy buena forma. En las deslumbrantes escenas nocturnas añadieron un toque de magia a los momentos más destacados o experimentados por nuestros queridos protagonistas. No puedo más que aplaudir este detalle que, en mi caso, elevó la experiencia a un nivel superior, porque esas imágenes nocturnas, chicos, son un beso del chef.
Channel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video.
する歌の裏で絵を描いた強い言葉は手を握っていつ会えたらいつ笑えた私の守ってくれたもの眠れない二人の一つ心とおとぎ話秘密の部屋に探すよ目を閉じて思うのは星が歌う人影がいないしの海辺のまだ聞いてるかな何の話だあくび。Antes que nada, me gustaría darle todos los honores al compositor Yuki Hayashi. Sus composiciones para este anime son, sin lugar a dudas, la sinfonía que hace que cada episodio cobre vida. Permítanme sumergirme en la sublime magia de su música que encaja a la perfección con el ambiente y la esencia de la serie. Es imperativo destacar cómo estas melodías se elevan en los momentos en que los personajes nos muestran pues sus actividades cotidianas, así como los momentos de pura belleza compartidos por nuestros protagonistas mientras se deleitan en esas impresionantes paisajes que ya mencioné anteriormente. La mezcla de todos estos elementos crea un trabajo musical exquisito, verdaderamente digno de un chef que sabe cómo conquistar el paladar auditivo. Aunque Yuki Hayashi ya había dejado su huella en el mundo del anime con su trabajo en Arknight's Prelude to Dawn en 2022, debo resaltar que esta banda sonora se distingue en su esencia. A pesar de ser un género diferente, el señor Hayashi nos obsequió con composiciones que encajan a la perfección en un anime de romance como este, desafiando las expectativas y entregándonos canciones que la verdad quedaron muy bien. Antes de que se me olvide, chicos, realmente quiero resaltar el opening y sobre todo el ending. Este último se ha convertido en mi favorito absoluto de la temporada de primavera 2023 y no tengo dudas que ocuparán un lugar en mi corazón durante todo el 2023. Lo que más me fascina es la forma en que esta canción irradia una vibra que no encaja con las típicas canciones de anime, pero al mismo tiempo es el epítome de lo que un ending de anime debe ser. Es una sensación difícil de expresar con palabras, pero estoy seguro que algunos de ustedes entienden a lo que me refiero. Es simplemente hermoso. Si se les presenta la oportunidad de sumergirse en la banda sonora completa de Insomniacs After School, les aseguro que quedarán cautivados por la experiencia auditiva que les aguarda. Es un deleite para los oídos que no querrán perderse, chicos. Insomniacs After School, este anime, chicos, es un sólido drama romántico de secundaria con un enfoque sorprendentemente decente en la astronomía amateur. El anime no utiliza simplemente el cielo nocturno y las estrellas como un truco estético superficial, sino que dedica una cantidad razonable de tiempo al tema. Por supuesto, sigue siendo secundario el enfoque de la relación de nuestros protagonistas, pero es una parte integral de la identidad del programa que ayuda a diferenciarlo de otros en el género. Dicho esto, chicos, no llega a ser lo suficientemente técnico, centrado en la astronomía o astrofotografía. En su mayor parte se centra en la relación de los personajes durante la mayor parte de la narrativa. En cuanto a los dramas románticos de secundaria, Kimi wa Hokago Insomnia definitivamente supera la calidad de un programa promedio en el género. Sin embargo, aunque el programa sobresale en la creación de una atmósfera tranquila e íntima cuando es necesario, la construcción general de la narrativa y los personajes pues es bastante convencional. Su mayor fortaleza es probablemente el enfoque en la noche, chicos, con nuestros protagonistas sufriendo de insomnio y la actividad
actividad principal que realizan siendo la astrofotografía. Las escenas nocturnas son raras en el anime de secundaria, con el enfoque principalmente pues en las horas escolares. Parte de esto se debe simplemente a que es raro estar fuera tan tarde a esa edad, lo que a menudo lleva a que esas escenas se utilicen para el drama, pero en este anime captura el lado más tranquilo y silencioso de estar fuera en la tarde en la noche, una sensación de calma que no se encuentra mientras el sol está arriba de nosotros quemándonos la piel, y esa sensación de ser las únicas personas despiertas en ese momento con el resto del mundo lejos. Aprovecha esto para dar a las escenas ya sea un aire reflexivo y tranquilo cuando los personajes están en silencio, o para realzar la intimidad de las escenas cuando se conectan. Un único aspecto que, aunque no estuvo presente todo el tiempo, pues merece darle atención. En varios episodios se pudo notar una disminución de la calidad de la animación, como si las fuerzas creativas hubieran tomado un breve respiro. Sin embargo, no hay razón para preocuparse, chicos, porque estos momentos efímeros se ven eclipsados por momentos gloriosos en los que la animación se convierte en la verdadera estrella. Uno de esos instantes inolvidables se presenta en las nocturnas escenas que deslumbran, chicos, donde la animación se alza como protagonista indiscutible, regalándonos un festín visual bajo el manto de la noche. Insomniacs After School, un anime de romance poco convencional que me impresionó. Abordó temas inusuales como la astrofotografía y el insomnio de una manera conmovedora. La química entre los protagonistas se sentía auténtica y única. Aunque lamentablemente pasó desapercibido para muchos, es una experiencia hermosa y relajante que merece la atención que no ha recibido. Recomiendo encaradamente este anime a quienes buscan algo diferente en el género del romance. Después de los puntos mencionados, la calificación que le damos a Kimi wa Houkago Insomnia es de 9. Positivos: gran arte y animación, especialmente resaltar en la noche, excelente química entre los dos protagonistas, temáticas poco usuales que toma el anime y los maneja en general bien, hermoso ending, opening y banda sonora, los pocos tropos que hay en este romance, y si eres entusiasta de la fotografía, te gustará este anime. Y el único negativo que vi fue que hubo momentos donde la animación fue limitada, pero esto pues no fue tan seguido y se recompensó con la calidad visual en la noche. Bueno, chicos, hasta aquí el final de la reseña de Kimi wa Houkago Insomnia, que fue un anime de romance que no esperaba mucho y terminó convirtiéndose en uno de mis favoritos hasta ahora del 2023. Si tú ya lo viste, ¿qué tal se te hizo el anime? Coméntalo aquí abajo en los comentarios, que yo con mucho gusto lo voy a estar leyendo, chicos, como ustedes ya lo saben. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Nichannel para más contenido top de anime y cultura otaku. Y aprovecho y le mando saludos a los 3 miembros del canal. Así es, chicos, 3 miembros. Ya tenemos uno nuevo que es nivel senpai. Así que, chicos, les mando un fuerte abrazo, saludos, porque, bueno, alguien más se unió a la exclusiva sección de miembros y esperemos que poco a poco se vayan uniendo a esta sección. Será un gran apoyo para su servidor y cualquier apoyo que ustedes me den se aprecia muchísimo. Soy Brandon Martínez de Nichannel y como ven, ya no está Hatsune Miku, así que solo su servidor se despide. Brandon Martínez, ya no está nuestra waifu, pero espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.